Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un deuterón, que nos dicen que es un isótopo del hidrógeno, recorre una trayectoria circular de 4 centímetros de radio en un campo magnético uniforme de 0,2 tesla. Nos piden determinar la velocidad del deuterón, la diferencia de potencial que se tuvo que utilizar para poderlo acelerar desde el reposo hasta esa velocidad y el tiempo que tardaba en hacer una semirrevolución. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el deuterón es un isótopo del hidrógeno ionizado, es decir, un átomo de hidrógeno con un protón, un neutrón, pero que no tiene electrón y por tanto tiene carga positiva. Así, lo que debemos de recordar es que cuando una carga positiva entra en movimiento en una zona donde hay un campo magnético, experimenta una fuerza magnética que vendrá dada por el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético, teniendo en cuenta la carga de dicha partícula. Este vector fuerza magnética siempre será perpendicular al plano que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Fijaros que cuando nosotros vamos a hacer el producto vectorial y tenemos que tener en cuenta la dirección del vector fuerza magnética, usamos la regla de la mano derecha. Es importante recordar que nosotros asociamos el primer dedo para la velocidad, el segundo para el campo magnético y dejamos el pulgar para el vector fuerza magnética. Como nos dicen que la trayectoria es circular, obviamente ambos tienen que formar un ángulo de 90 grados. Fijaros cómo viene el vector velocidad en la dirección del eje X positivo. He puesto en este caso el campo magnético perpendicular a esta velocidad para que se pueda visualizar fácilmente cómo el vector fuerza magnética va, digamos, haciendo una fuerza perpendicular al vector velocidad. Por tanto, lo que hace es cambiar la dirección del vector velocidad y no su tamaño. Así que lo que hará la partícula es describir una trayectoria circular. Claro, como a nosotros lo que nos van a pedir es que determinemos la velocidad de este deuterón, bien, y como lo que nos proporcionan es el radio de 4 centímetros, lo que nosotros vamos a partir es de un concepto muy interesante, y es que como la fuerza magnética es la responsable del movimiento circular, lo que nosotros podemos decir es que la fuerza total viene en función de la fuerza magnética, pero es que esta fuerza total, la aceleración correspondiente, solo puede ser aceleración normal, puesto que es la responsable del cambio de dirección. Esta aceleración normal la vamos a sustituir en términos de rapidez y radio, de forma que ya tenemos la expresión que nos va a permitir poder determinar la rapidez con la que se movía el deuterón. Fijaros que nosotros cancelaremos cancelaremos el módulo de la velocidad con otro módulo de la velocidad para llegar a una expresión en la que solo aparece la masa, la rapidez, el radio, la carga y el campo magnético, donde la única incógnita que nosotros tenemos es determinar la rapidez. De esta forma, cuando nosotros sustituimos el radio que nos lo proporcionan, la carga que nos la proporcionan, fijaros que la carga que nos proporcionan es la de un electrón, pero debemos de recordar que la carga de un protón es igual que la del electrón, pero con signo contrario. Y nosotros sustituimos, teniendo en cuenta también la masa de esta partícula, podemos determinar cuál es la velocidad que debía de llevar este isótopo de hidrógeno. A partir de aquí, nosotros necesitamos también determinar la diferencia de potencial necesaria. Y debemos de recordar del tema de campo eléctrico que cuando nosotros necesitábamos acelerar partículas, darle aceleración tangencial, nosotros recurríamos a campo eléctrico. Y es que cuando una partícula con carga se encontraba en el seno de un campo eléctrico, sobre esta partícula actuaba una fuerza. Pero fijaros, la diferencia es que la fuerza eléctrica, a diferencia de la fuerza magnética, es tangencial al movimiento. Fijaros que la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección que el campo eléctrico y en este caso el mismo sentido, puesto que la carga es positiva. Así que lo que va a hacer es aumentar la velocidad de esta partícula. Obviamente, como esta fuerza eléctrica antes de entrar en el campo magnético es la única que actuaba y por ser una fuerza conservativa, nosotros podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, teniendo en cuenta
que lo que estamos llevando a cabo es un aumento de la energía cinética. Este aumento de la energía cinética solo puede ser a costa de una disminución de la energía potencial eléctrica. Y esto era lo que nosotros sabíamos, puesto que los protones tendían a desplazarse hacia zonas de menor potencial. Obviamente sustituimos las dos expresiones, la variación de la energía cinética en términos de la velocidad final y velocidad inicial, y lo que es la energía potencial en términos de la carga y de la diferencia de potencial, que es lo que nosotros necesitamos calcular. Y nada, ahora cuando nosotros sustituimos y despejamos el potencial, pues obtenemos que el potencial total es de menos 1531 voltios. Debemos de recordar que las cargas positivas siempre se movían hacia zonas de menor energía potencial, hacia zonas de menor potencial eléctrico, y en este caso también llevaban a cabo una disminución de la energía potencial eléctrica en el sistema. Como finalmente también nos piden que determinemos el tiempo que efectúa en hacer una semirrevolución, pues nada, en este caso debemos de recordar que una revolución, es decir, es una vuelta completa, y este tiempo se coincide con el periodo. Entonces, como a nosotros lo que nos piden es simplemente una semirrevolución, pues simplemente calculando la mitad del periodo tendremos. Como nuestro deuterón describe un movimiento circular y uniforme, pues nada, nosotros debemos de recordar que el periodo se expresaba como 2pi partido la velocidad angular. Nosotros expresamos la velocidad angular en términos de rapidez lineal, puesto que conocemos el radio. Fijaros que también sería coherente, puesto que tenemos aquí la longitud de la circunferencia y aquí la rapidez con la que se desplaza, y de esta forma calculamos cuál es el periodo o el tiempo que tarda en dar una vuelta, con lo cual el tiempo que a nosotros nos piden es la mitad de este tiempo. Así que tardará 3,28 por 10 elevado a menos 7 segundos en dar media vuelta.